Bien, dicho entonces la primera parte, que en el fondo era un poquito más de conversar acerca del curso y los contenidos, vamos entonces a empezar ya propiamente tal con el curso y vamos a partir, como les decía, con algo que después cuesta que uno pueda analizarlo durante el curso, que es un poquito de la historia, cómo ha ido avanzando, evolucionando y, bueno, en realidad cosas que de repente uno piensa que son y no son, o que fueron y no fueron en realidad. ¿Mm? Em, Vamos a presentar aquí. Ya. Ay, a ver, ¿qué tal se ve ahí? Se ve bien, profe. Ya, gracias. Bueno, un poquito entonces de historia. La física desde su inicio está repleta de historias, anécdotas, grandes filósofos, pensadores, científicos, profesores, experimentos, experiencias, descubrimientos, pero también tiene leyendas, mitos y situaciones que cambiaron el mundo y la humanidad. ¿Mm? Suena como bonito, ¿no? Pero en realidad uno podría decir que es así. La aplicación de las ideas de ciertas personas, ¿ah? A través del tiempo nos ha hecho avanzar mucho, ¿no es cierto? Mucho respecto de lo que éramos hace, no sé, 300, 400 años, lo que somos hoy día. ¿Mm? Am, la historia de la física, fíjense que hay muchos autores que dicen que la historia de la física se trata del desenmascaramiento de Aristóteles. ¿Ah? Desenmascaramiento de Aristóteles, decía Aristóteles, como yo les decía, se le ocurrían muchas cosas, muchas, muchísimos millones de cosas, pero el problema es que nunca se le ocurrió comprobar las cosas que decía. Así que, por lo tanto, este pensamiento aristotélico se dice, ¿cierto? Eh, quedó en la retina y en el ADN de las personas, sobre todo de eh, los eclesiásticos de la iglesia y de muchos personajes que después fueron tomando estas ideas como propias, ¿ya? Y los grandes pensadores, sobre todo en la época renacentista, basaban sus ideas en algo tan antiguo como Aristóteles, ¿ya? Pero en el fondo la física avanzó gracias a que hubo gente que se dio cuenta que lo que se decía, o lo que Aristóteles proponía en su época muy antigua, ¿cierto? No era correcto y se propuso un poquito ir comprobando aquello, ¿ya? Bueno, en la antigüedad y por muchos siglos el pensamiento aristotélico permaneció como la ruta obligada para el estudio de la física y la ciencia en general, es decir, ni siquiera estamos hablando de la física, o sea, en general había eh, Aristóteles era influyente en todo el pensamiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué era así? Porque, como le digo, proponía cosas para lo que fuese, ¿no? Para todo tenía una teoría, qué sé yo, y bueno, y era escuchado en su época. ¿Mm? A su vez, como les decía, Aristóteles fue la piedra de tope para grandes científicos que entendían ya en aquella época y después más adelante, ¿cierto? Y este personaje estaba profundamente equivocado en todo aquello referido a la física y el avance que era frenado después por la iglesia, ¿cierto? Fíjense que de Aristóteles, por lo menos en física, nada permanece al día de hoy. Todo lo que propuso fue, o ya fue, en este caso, comprobado respecto de que no podía ser como lo proponía, ¿no?
Porque, bueno, inevitablemente la física fue evolucionando y fue el poder que transformador, ¿no?, de las ideas, del pensamiento dominante de cada época, ¿cierto? Lo que hace que la ciencia eh, y la humanidad avanzaran a lo que conocemos o entendemos como la física actual. O sea, en un momento, el pensamiento dominante de la época, de cada época, ¿cierto?, hace que eh, empuja el avance, el conocimiento, ¿ah? Eh, Hoy día, como les contaba, el pensamiento dominante está dado por buscar la teoría del todo en física y eso está empujando a que salga esa teoría, en un momento va a salir, ¿ah? Falta poco para eso. Bueno, uno dice poco, serán unos cuantos, unos 40, 50 años, pero es poco, digamos, tal vez para la física propiamente tal. ¿Sí? A lo largo del tiempo, pocas personas y con muy pocos medios han sido capaces de lograr conclusiones fuertes, ¿cierto?, y gravitantes respecto al pensamiento formal científico. Y vamos nosotros a ver algunas de esas personas, ¿ya? Es decir, nunca en ninguna otra ciencia en general, tan poca gente y con tan pocos medios logró tanto, ¿sí? Por ejemplo, Arquímedes. Arquímedes es un grande. Él es el primero de los grandes, digamos, de la física, ¿verdad? Eh, Vivió un poco menos de un siglo después que Aristóteles, ¿verdad? Pero de Arquímedes, todo lo que dijo e hizo, no solo en física, sino que también en matemática, que sea, permanece al día de hoy. Es decir, actualmente se enseña o se utiliza o es la base directa o indirecta eh, de algún otro concepto que se enseña o que se estudia, ¿ya? Entonces, ese es un pensamiento. ¿Por qué? Porque Arquímedes tenía, aparte de que pensaba y era muy inteligente, bueno, vamos a hablar un poquito de él. eh, el tipo tenía un pensamiento, digamos, de crítico, ¿ya? Y eso hacía que quisiera comprobar las cosas, ¿vale? Ahí está Arquímedes. ¿No? Arquímedes, bueno, dice en Siracusa, ¿no? ¿Ustedes conocen la historia de...? En el fondo, Arquímedes vivió bastantes años, si ustedes se fijan, del 212 al 287, ¿sí? Son unos 75 años, más o menos, ¿no? Sí, así que tuvo, digamos, como se decía, que antiguamente la gente vivía poco, pero bueno, han ido cambiando un poco los paradigmas antiguos, ¿eh? Arquímedes vivió bastantes años. Ahí se le ve que se supone que es una pintura hecha en el Renacimiento, ¿no? Pero Arquímedes es muy antiguo, ¿no? Eh, este Arquímedes, es bueno que hablar de él un poquito porque aparece harto en la enseñanza media en distintas aplicaciones de física, clases de los textos, por ejemplo, siempre lo nombran, y en matemática también, ¿no? Este era sobrino de Herón, de Siracusa, ¿ya? Herón bueno, uno le dice así, pero en realidad se escribió de otra manera. Pero en el fondo como el rey, digamos, de la época. Eh, bueno, entonces este personaje era bastante interesante, un personaje interesante de su época. Era divertido, el tipo era simpático, era un matemático digamos, de profesión, podríamos decirlo, ¿ya? El tipo estudió ni nada más ni nada menos que en la biblioteca de Alejandría. Entonces, digamos, el tipo tenía, y aparte que tenía dinero, digamos, era adinerado, ¿no? Entonces, aparte de haber estudiado bien, tenía tiempo y lo ocupaba digamos, en pensar y en hacer cosas. No le gustaba mucho la ingeniería a Arquímedes. Arquímedes en general no era no le gustaba mucho esto de estar aplicando cosas, pero eh,
es raro porque al final los inventos de Arquímedes, las ideas que después tenían aplicaciones, digamos, eh, se usaron incluso en la misma época. ¿Ah? Eh, pero él consideraba realmente a la matemática como algo serio. Las cosas que él inventaba eran, incluso las consideraba un poco como cosas, como anexos, como hobby, eh, pero eran bastante interesantes las cosas, las catapultas, el movimiento parabólico, hacía cálculos. ¿No? Bueno, para la guerra en aquella época, bueno, aquí no sale, pero generalmente en las fotos de Arquímedes siempre salen como más contento, como que el tipo se consideraba un tipo, digamos, feliz. ¿Mm? Porque hacía lo que él quería, en el fondo. Una de las gracias de Arquímedes, de este personaje, a pesar de que uno piensa, bueno, si era matemático, tal vez se llevaba pensando y haciendo cosas, enseñando, estudiando, pero el tipo, por ejemplo, mantuvo a raya la flota de los romanos del asedio a Siracusa por 3 años, es decir, tipo no era cualquiera, ¿no? Y por casi 3 años en realidad, por ejemplo acá, ahí en esa fotito, no sé si se ve bien, pero eh, se supone que es una especie de, aquí Arquímedes lo que se supone que hizo fue reflejar la luz del sol, ¿cierto? Este es el asedio a Siracusa a los romanos. Ahí estaba el general Marcelo, que era un estratega de los más famosos de la época, no sé si ustedes a lo mejor lo han oído nombrar. Estaba al mando, digamos, la flota y por 3 años no pudieron hacer caer la ciudad. Entonces, ¿y por qué? Por el tema por Arquímedes, por los inventos de Arquímedes. Arquímedes, bueno, aquí está esta típica historia de que se pusieron no sé si lo han visto, incluso en el año 1972, se trató de simular esta leyenda de Arquímedes y de la ciudad de Siracusa, que se pusieron todos los soldados con unos espejos gigantes o los escudos, digamos, que está muy bien limpio y pulido y qué sé yo, y reflejaron el sol sobre las velas de los barcos y quemaron las velas y se quemaron los barcos, y eso es una mentira. Eso em, en realidad no es real, ¿cierto? Básicamente ahí el asedio terminó porque ya la ciudad después de 3 años no aguantó más, digamos, el bloqueo, el hambre y todo, ¿cierto? Pero no porque pudieran hacer caer. Ahora, Arquímedes inventó cosas para la guerra, para defenderse de los romanos, de esto, pero no, esto no es real, porque no se puede. De hecho, como les decía, en 1972 se trató de simular esta leyenda de Arquímedes de que con el sol y con el reflejo de la luz calentó las velas de las galeras romanas, ¿ya? Y las quemó todas, digamos, y no pudieron, pero no pudieron hacer nada. En realidad pudieron quemar una, pero era una que estaba, digamos, detenida, pues estaba parada por ahí, pero no pudieron hacer la simulación que trataron de hacer, no se pudo, ¿ya? No es real. Básicamente también porque las galeras, o sea, uno de los requisitos para que esto funcionara era que las galeras de los romanos se quedaran quietas, entonces había que convencer a los patronos de las galeras, que eran como los capitanes de los barcos estos, que se quedaran detenidos para que Arquímedes pudiese apuntarle a las velas y se quemara, lo cual no es muy real. Y además que las galeras, si ustedes se fijan ahí, incluso en la foto aparece aquí, tienen remos. Entonces, aunque se les quemaran las velas, salían remando y al final se iban igual. Entonces no, no, no tenía mucho sentido esto, ¿no? Pero sí, Arquímedes inventó cosas, por ejemplo, como las catapultas. Lo que hacía Arquímedes sí era catapultas muy grandes que lanzaban una especie de flecha de hierro gigante, como un arpón. Y se enterraba en las galeras, sobre todo en la parte, en una de las extremos, ¿ah?
y ese arpón iba, como ese arpón iba, este, iba atado a una cuerda, una cadena, un cordaje. ¿Ah? Y después desde la ciudad tiraban ese cordaje y la galera lo que hacía era volcarse. Y claro, ahí se volcaba, se hundía, qué sé yo, y los romanos, entonces eso sí lo hizo Arquímedes, ¿no? Y le lanzaba cosas, qué sé yo, con catapultas. Los romanos estaban muy este, impresionados en realidad en la época. Hay escritos que incluso decía que Marcelo, el general romano, decía que él respetaba mucho a Arquímedes. O sea, porque bueno, se llegaban las noticias de quién era el general que tenía la ciudad, que no lo podían, que los romanos no podían entrar, pero no era un general, era un matemático que estaba ahí aplicando cosas de la física. ¿Ah? Y él pidió, o sea, bueno, Marcelo dijo que respetaran cuando una vez que entraran a la ciudad, porque sabían que al final iban a entrar igual, eh, respetaran a Arquímedes. ¿No? Eh, claro, bueno, ¿ustedes saben cómo murió Arquímedes? Arquímedes, no sé si lo han escuchado. Arquímedes, ya de viejo ya, ¿no? Parece que un legionario no le quiso robar, ¿ah? Algo así, y Arquímedes como que no lo pescó mucho. Así él estaba metido en su tema, estaba pensando algo. Y bueno, no tomar en cuenta a un romano, la verdad que era bien complicado, entonces le cortaron la cabeza, ahí mismo. ¿No? Murió haciendo lo suyo, digamos. Bueno, este legionario no se enteró mucho de lo que había dicho su general, que lo respetaran, pero bueno. Eh, es una leyenda, ¿no? Este otro típico que aparece en los textos y muchos de repente lo dicen dando un punto de apoyo y mover el mundo. Arquímedes jamás hubiese dicho eso porque él sabía. Eh, eh, él conocía, sabía, en esa época ya se conocía la densidad de la Tierra y el radio. ¿Ah? Y por lo tanto él no jamás hubiese dicho eso porque jamás hubiese puesto una palanca que se saldría del mundo inmediatamente. O sea, no. Esa es otra leyenda, digamos, eh, que no es verdad, digamos. ¿Eh? ¿Qué es real? Sí, aquí, esto de aquí. ¿Mm? Como él era sobrino de Herón, les contaba yo, ¿no? Sí, él era sobrino, entonces al rey una vez le regalaron, o sea, él mandó a hacer una corona. Generalmente en los textos aparece como una corona, pero en realidad era como esta cosa que está aquí, que es como un cintillo, una corona de laurel, ¿ah? De oro obviamente, ¿cierto? Y lo que hizo Arquímedes fue esto, ¿ah? Esto sí lo hizo. Él, em, bueno, sí, también no es real esto de que estaba bañándose en una tina de agua y qué sé yo, y se sumergió con la corona y vio que subía el volumen y el empuje del agua, ¿cierto? En este caso generó un desplazamiento de un cierto volumen y ahí pudo calcular el volumen de la corona. Él hizo eso. Me refiero a que él trabajó en esa teoría, pero no por el problema de la corona, ¿no? Sino que por otras cosas. Aquí lo que sí le mandaron a, a preguntar si es que la corona estaba hecha realmente de oro o no. ¿Ah? Y él lo que usó fue el concepto de densidad. Eso porque ese concepto se conocía en esa época. Entonces lo que hizo fue tomar la corona, como parece aquí en esta figura animada, la puso en una balanza eh, muy equilibrada, ¿ya? Con una cantidad de oro de él, porque Arquímedes tenía oro, digamos, era millonario, ¿no? O sea, tenía, digamos, eh, y la equilibró muy bien, ¿ya? Muy al detalle, y luego la introdujo en un recipiente con agua. Entonces, si se desbalanceaba, aquí se desbalancea, ¿cierto? Se desequilibra. Quiere decir que no tenía la misma densidad. Fíjense el concepto o sea, para la época era estaba muy bien logrado, muy bien pensado.
Y bueno, aquí en esta figura parece que se desequilibra, como para mostrar, digamos, el hecho, que es lo que buscaba él. Pero en realidad no se desequilibró, entonces sí estaba hecha de oro, digamos, y en la proporción que se había solicitado. ¿Mm? El tornillo, aquí aparece el tornillo de Arquímedes, que es el sinfín, ¿ya? Que se ocupa hoy en día en muchas maquinarias de la industria para hacer que los productos, sobre todo que tienen alta densidad, masa, avancen no se pueden hacer avanzar como líquidos, ¿ya? Que son más sólidos, como los concentrados, las pastas, sobre todo en la industria, qué sé yo, de alimentos u otra, para que avancen por circuitos, los hacen avanzar con tornillos, ¿se fijan? Y así van moviéndose porque el tornillo lo va empujando a medida que va desplazándose por una... Este también fue un invento de Arquímedes, ¿no? Esto fue para desplazar agua, pero no existían las bombas en la época, ¿cierto? Entonces lo que hizo fue este tornillito para poder desplazar agua desde lugares profundos, de pozos, qué sé yo, hacia la superficie. Un invento muy, muy interesante, ¿ya? Bueno, Arquímedes también, esto por lo que se le recuerda incluso en su tumba aquí, él pidió que colocaran una circunferencia y una esfera. ¿Mm? Él- la fórmula del volumen de una esfera está hecha en base al estudio de Arquímedes. ¿Ah? En la esfera llegó a la conclusión que el volumen el volumen de la esfera, ¿cierto? Está en una proporción de 2/3 con el volumen de un cilindro, o del cilindro que la circunscribe. ¿Mm? Y a su vez la superficie también. ¿Ah? Entonces, eso bueno, para más o menos demostrar cómo pensaba Arquímedes. O sea, hacía cosas, inventaba, se le ocurrían experimentos y para demostrar ciertas cosas ya. Estamos hablando que menos de 100 años después de Aristóteles, entonces ya en esa época ya muchas cosas que Aristóteles decía se estaban un poquito eh, ya tratando de comprobarse lo contrario porque se intuía que no eran muy claras, ¿no? Respecto de la densidad y otras cosas, y la matemática. Um, bueno, ¿qué más podríamos decir de Arquímedes? Bueno, el tornillo, la palanca, hoy en día todavía se usan, ¿sí? Lo de la palanca, digamos, eso de darle un punto de apoyo no es real, pero sí él trabajó la palanca, ¿ya? Él sí hizo avance importante en eso, ¿no? Y eso de que salió gritando Eureka, ¿cierto? Eureka, cuando pasó esto de la corona, eh, claro, eso sí también se dice que es verdad, que es real. Este es Arquímedes. Esta es la medalla Fields. ¿Ustedes la conocen? ¿Saben de qué es esta medalla? Ahí está el retrato de Arquímedes. Se supone, ¿eh? Y ahí en latín dice superarse uno mismo y dominar el mundo. ¿Ustedes saben de qué es esta medalla? ¿O alguien la ha escuchado por ahí? Parece que no. Esta medalla es como el... Escucha, no veo el chat. A ver. Eh, cuando presento, como no veo. Ah, Verónica, ¿cómo está? Em, esta medalla es la medalla de... bueno, este es como el premio Nobel, pero para los matemáticos. ¿Mm? Sí, pues chiquillos, tienen que conocerla, ¿ya? Así como se le entrega el Nobel, no sé, el Nobel de la Paz, el Nobel qué sé yo, de todo eso, para los matemáticos, esta es la medalla, y esta medallita parece Arquímedes, ¿ah? El grande de la matemática y la física. Bueno, este es un coterráneo de, de Arquímedes,
em, Eratóstenes. ¿Ah? ¿Qué hizo Eratóstenes? ¿Ustedes saben? Bueno, yo creo que lo han escuchado, ¿cierto? Pero algo tiene que ver con qué tiene que ver Eratóstenes. Algo hizo que es famoso. Bueno, este personaje, Eratóstenes de Cirene, ¿ya? En realidad era de Alejandría, ¿ya? Alejandría. ¿M? Y este personaje era el director de la biblioteca de Alejandría, o sea, no era cualquier persona. ¿M? Para ser director de la biblioteca había que ser bastante una persona importante, pero importante en conocimientos, ¿ya? Eso es, perdona, ahí sí. Eh, Había que ser bastante, eh, bueno, había que ser, era como el rector de Harvard, una cosa así, Eratóstenes, ¿no? Entonces, era un personaje importante. Era un tipo mayor, sí, ¿ah? Era mucho más serio, más formal, ¿ah? Pero no era una persona, digamos, no era como Arquímedes tan alocado digamos, ni tan risueño. Este era un tipo más formal, pero no era digamos, no era una persona mala ni nada, sino que era un tipo formal por el conocimiento, ¿cierto? Eh, bueno, ¿qué hacía Eratóstenes aparte de ser director de la Biblioteca de Alejandría? Que ya eso yo pienso que era como el gran sueño eh, de cualquiera de la época. Lo que hacía Eratóstenes, le gustaba mucho hacer mapas. O sea, Eratóstenes era uno de los primeros que hizo los primeros mapas de la época, cartografió, digamos, por ahí, a ver, hay una fotito, ahí está, por ejemplo. ¿Mm? Esto, bueno, para la época es bastante, esto era el mundo conocido, digamos. Ahí está España, no sé si lo ven, se ve bien o no, pero fíjense que ahí está España, eh, de aquí ya viene Europa, ¿cierto? Francia, y arribita está Inglaterra, incluso colocó Irlanda para allá. Acá está Italia, Grecia, ¿se fijan? Para este otro lado ya está como en la Europa oriental. Aquí puso África, aquí puso este, am, Asia, ¿no es cierto? Y bueno, juntó todo para acá porque no se conocía mucho, no. Pero fíjense el detalle de los mapas de Eratóstenes para la época, estamos hablando de 276 a.C., bastante bueno, ¿ah? Considerando que, como les decía, con muy pocos medios se hacían muchas cosas. Así que era muy buen geógrafo él. ¿Mm? Todos los años Eratóstenes hacía mapas y se los daba a los jefes de las caravanas. ¿Ah? Hacía mapas y se los regalaba. ¿Ah? Se los regalaba a los jefes de las caravanas. Las caravanas se iban por, qué sé yo, por 6, 7 meses. ¿Eh? Y cuando volvían le traían, claro, él no se los regalaba por nada, pues, le traían cosas, le traían regalos, hacían fiestas, qué sé yo, para agradecerle los mapas. ¿Ya? Y ahí también él iba obteniendo conocimiento de cómo eran las rutas, ¿ya? Qué pasaba, más o menos dónde estaban ubicadas las ciudades, las distancias. Entonces, él iba calculando, digamos, y así iba haciéndose la geografía, ¿m? Con relatos. Y bueno, mandaba también a muchos esclavos en la época, entonces mandaba esclavos que fueran escribiendo y anotando lo que veían y qué sé yo. ¿M? Em, bueno, en la época también tenía ya en la época se sabía, por ejemplo, eh, que el Sol
estaba, bueno, fuera de la Tierra, en el espacio, se sabía ya, y que también se sabía que el Sol era, por ejemplo, Anaxímenes, si no me equivoco, dijo que el Sol era, sí, una bola de hierro candente, tan grande como el Peloponeso. Que es medio raro eso, pero como, bueno, eso es lo que ellos pensaban en la época, ¿ya? Una esfera gigante de hierro tan grande como el Peloponeso. Pero eso fue anterior a Eratóstenes. Entonces ya se conocía, pero después ahí Aristóteles lo corrigió. Aristóteles corrige a Anaxímenes y le dice: el Sol es una esfera de hierro candente, ¿cierto? Tan grande como el Peloponeso o más. Ese fue como el aporte de Aristóteles a la física. Entonces, eh, bueno, la verdad que el aporte eran bastante... Eh, pero Eratóstenes ya se sabía que el Sol era una esfera, eh, que tenía una cierta ubicación y que algo se movía, o era la Tierra o era el Sol, pero eh, la Tierra al parecer no era el centro del universo. Y Eratóstenes ya tenía una idea, digamos, bastante clara de eso, ¿no? Eh, También ya existía el concepto de meridiano, ¿ah? Y los cuadrantes de la Tierra y qué sé yo. Entonces, incluso conocían, fíjese, en aquella época conocían ya la inclinación del eje de la Tierra o por lo menos lo intuían, ¿cierto? Me refiero a la inclinación con respecto a la eclíptica. ¿Mm? Esto de 23,5 más o menos 24 grados. ¿Ya? La eclíptica me refiero cuando digo eclíptica me refiero al plano del Sol. ¿Ya? La Tierra tiene una inclinación respecto del plano del Sol, que es la eclíptica. ¿No? Y en el fondo esa inclinación es lo que genera los solsticios y los equinoccios, o sea, las estaciones del año. ¿Ya? Por eso el Sol, digamos, tiene más fuerza en verano y menos fuerza en otoño, obviamente que porque nos acercamos y nos alejamos eh, respecto del movimiento de la Tierra, ¿ya? Pero imagínense para entender eso en aquella época, ¿no? Sin tener mucha noción. Entonces ya se sabía eso. Bueno, como yo le decía, como Eratóstenes regalaba los mapas a los jefes de caravana, esto, digamos, todos los años Eratóstenes los actualizaba, ¿ya? Eh, entonces, como les decía, bueno, hacían una fiesta y le regalaban cosas, qué sé yo. Y en una fiesta de esta, bueno, los jefes de las caravanas le contaron a Eratóstenes que existía un pueblo, una ciudad en realidad, que quedaba distante, digamos, de Alejandría, bajando por el río Nilo, ¿sí? Ahí no sé si ven el mapa, pero ahí arribita está Alejandría, ¿ya? Como en la costa, ahí. Y si ellos bueno, las caravanas iban para adentro, para Egipto, África, qué sé yo, y después volvían. Pero siempre seguían el Nilo. Y había un pueblito, perdón, una ciudad donde había una ciudad donde, ¿cómo lo contaron? A ver. En un día del año, eh, un día al año en esa ciudad se llamaba Asuán, ¿sí? En realidad se le dice Sirene o Siene, ¿ah? Pero el nombre era Asuán. Y en esa ciudad, un día al año, había una fiesta, se hacía una fiesta, eh, porque era un día especial porque el sol ese día estaba, digamos, no generaba sombras en la ciudad. ¿Mm? Así, por ejemplo, los obeliscos no generaban sombras, los pozos de agua se iluminaban completamente, porque el sol quedaba eh, con los rayos de luz en- rectos hacia la superficie, digamos, de la ciudad. ¿Ya? Y eso le llamó mucho la atención a Eratóstenes, mucho la atención, es decir.
Así que él, al otro año, le pidió a los jefes de caravana que fueran cuando fueran, digamos, contaran. Entonces Eratóstenes pensó, dijo, bueno, a ver, si los rayos de luz llegan recto a la ciudad, ¿ya? ¿Dónde está acá? A ver. Esto, por ejemplo, aquí. Los pozos de luz, fíjese, aquí está lo que yo le decía. No sé si lo ven, ¿ah? Hay un pozo de agua y la luz está llegando en forma recta, ¿ya? Hay un obelisco, digamos ahí, ¿ya? Pero aquí hay un pocito de agua y la luz llega en forma recta, entonces se iluminaba completamente. ¿Mm? Las personas no generaban sombra en ese día del año, por eso hacían una fiesta. Entonces él pensó, bueno, si la luz, o sea, lo que hizo Eratóstenes en el fondo fue usar un poco el pensamiento científico. ¿Ah? Entendía, bueno, por lo que le contaban que ese día entonces no había sombra, los pozos se iluminaban, los obeliscos no generaban sombra, ¿ya? Que era el 21 de junio, obviamente, ese día, ¿ya? ¿Sí? Entonces, Eratóstenes piensa, bueno, dice, claro, Anaxímenes dice que el Sol es una esfera de hierro candente y Aristóteles lo corrige y le dice que es lo mismo, pero hay más. Eh, pero Eratóstenes dice, bueno, yo no sé de qué será el Sol, pero eh, sí sé que el Sol es grande, ¿ah? Es bastante grande y que está lejos, ¿ya? Él dijo, bueno, es que puede que sea grande, sí, pero digamos, lo más importante que propuso Eratóstenes era que el Sol estaba lejos de la Tierra. Y como estaba tan lejos de la Tierra, los rayos de luz que llegaban a la Tierra llegaban todos de manera paralela. ¿Mm? Dijo, el Sol está tan lejos que sus rayos llegan a la Tierra y lo hacen de manera paralela. Entonces, si a la ciudad de Asuán los rayos de luz estaban llegando con un ángulo de 90 grados porque estaban iluminando los pozos y no formaban sombras, eso quiere decir entonces que a la ciudad, voy a volver acá, a la ciudad de Alejandría, en ese mismo instante, los rayos de luz tendrían que haber llegado entonces con un ángulo distinto. ¿Ya? No sé si me entiende. ¿Mm? ¿Ya? Ahí está, fíjense que ahí están los rayos de luz vienen paralelos a la Tierra, luz solar en amarillo. ¿Ah? Pero cuando caen en la Tierra en forma paralela, en cierto lugar donde están cayendo en 90 grados, en otro lugar van a estar cayendo con un ángulo distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sabía que la Tierra era redonda, ¿ya? Por la curvatura de la Tierra. Porque si fuese plana, todos los rayos llegarían con el mismo ángulo a, a la superficie, digamos. Aunque llegan paralelos, pero todos llegarían con el mismo ángulo a la superficie. Pero como la Tierra es curva, y entonces eh, fíjense lo que pensó este tipo. Se propuso calcular la curvatura de la Tierra. Dijo entonces, bueno, si entiendo yo que si la Tierra si realmente la Tierra es curva, entonces el ángulo con que está llegando la luz a la ciudad de Asuán no va a ser el mismo ángulo con que la luz está llegándome a mí aquí en Alejandría. Entonces dijo, bueno, con una regla de tres lo puedo sacar. ¿Ah? Em, eh, entonces, ¿qué necesitaba él? Necesitaba un poquito la inclinación de la Tierra, lo cual ya se conocía en la época. Necesitaba la distancia desde Alejandría hasta Asuán y necesitaba un poco el ángulo, digamos, de diferencia ahí que había respecto de los ángulos, los rayos de luz. ¿Ya? Le faltaba, en el fondo, él tenía los datos, lo que le faltaba era la distancia entre Alejandría y Cirene. Así que para el otro año, cuando le regaló otra vez los mapas a los jefes de caravanas, les pidió que fuesen contando la distancia. Así que, bueno, los tipos mandaron, obviamente, a los esclavos a contar la distancia y lo hicieron de varias, porque él le pidió a varias caravanas, y entonces pues sacó un promedio de todos los datos que le llegaron. ¿Mm? Eh, claro, ¿cómo lo hacían? Bueno, contaban con cuerdas, ¿cierto? Contaban la vuelta de la rueda de las carretas también. Contaban pasos. ¿Ya? Bueno, era un trabajo bastante complicado.
pero se hizo. ¿Ya? Y cuando volvieron, entonces le dieron los datos, él calculó lo que nosotros conocemos ahora como un promedio, y fíjense que aquí esto es increíble, porque aquí están los datos que él usó, aquí está el cálculo de Eratóstenes y aquí está el cálculo actual, que hoy día conocemos ya con los satélites. Él usó el ángulo de los rayos solares como 7,2, ¿ya? Que bueno, se conocía un poco de aquella época esos cálculos. Hoy día se sabe que es 7,08, o sea, la diferencia es mínima. ¿Ah? Él calculó la latitud de Asuán en 23,5 y se sabría que es 24. ¿Ah? Pues ya en aquella época los meridianos y los cuadrantes ya los griegos ya lo habían trabajado. La diferencia de longitud entre Asuán y Alejandría, él dijo, bueno, si las caravanas van en línea recta por el Nilo, y se supone que el Nilo, según sus mapas, bajaba casi en línea recta hacia África, entonces la diferencia de longitud era nula, digamos, cero. Él la calculó como cero. Hoy día se sabe que es 2,2 grados, o sea, una diferencia muy pequeña. ¿Ah? Así que él calculó la circunferencia de la Tierra en 39.375 kilómetros. Y el valor actual es de 39.942 kilómetros. ¿Ya? O sea, una diferencia, digamos, muy pequeñita, ¿cierto? Aquí me faltó agregar la distancia desde Asuán, desde Alejandría a Asuán, que la calcularon en su época en 5.000 estadios. ¿Ah? Bueno, en eso se medía en la época. Hoy día se sabe que esos 5.000 estadios en realidad eran 4.630 más o menos. No andaban muy lejos, digamos. A eso equivale como a 730, 708, 750 kilómetros más o menos. ¿No? Un grande. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra. Este otro personaje muy interesante en la física, eh, Galileo. Galileo era, bueno, todos saben, esta es una foto de Galileo, yo puse una foto más, esto como menos tenía como 40 años. Siempre uno que ve fotos de Galileo lo ve como un anciano, un viejito, qué sé yo, ya demacrado, mal, y eso bueno, en sus últimos años, ¿cierto? Eh, pero Galileo era un tipo distinto, Galileo era para empezar también era millonario, ¿ya? Tenía dinero, digamos. Bueno, no era millonario, pero sí tenía dinero. Tenía una posición bastante buena. Su papá era el padre de Galileo era don Vincenzo Galilei, que era un muy buen laudista. ¿Ah? ¿Ustedes conocen laúd? Eh, laúd es como un violonchelo, como un violín muy grandote así que se toca y tiene, bueno, es lo que más se toca en la época. Un instrumento musical. Bueno, más que nada, Vincenzo Galilei era un teórico de la música. Entonces, sabía mucho, conocía, digamos, conocía mucho de la historia, qué sé yo. Entonces, lo querían de muchas cortes al papa de Galileo. Entonces, Galileo, digamos, tuvo varios hermanos, vivían, digamos, no vivían mal. ¿Ah? Entonces, creció bien, digamos, tuvo una buena infancia, digamos, Galileo Galilei. Aparte, era un tipo muy divertido, ¿no? Era un tipo que todo lo que descubría, lo que conocía, le gustaba darlo a conocer, le gustaba debatirlo, reflexionarlo, discutirlo con la gente. ¿No? Le gustaba la fama a Galileo. Eso era, bueno, era un tipo que le gustaba que lo reconocieran. ¿Ya? Y también le gustaba el dinero. Lo que más quería en la vida era ganar dinero. De hecho, hay unos escritos donde dice ya cuando Galileo lo contratan de las cortes, porque Galileo, bueno, a los 21 años Galileo hizo su primera conferencia. Imagínense, a los 21 años. O sea, el tipo era un tipo ya que quería la fama por a toda costa. ¿Ya? Eh, Él quería ganar una plaza de catedrático allá en Pisa. Eh,
en Padova, Génova, y su primera charla fue, bueno, este es el título de la primera charla de Galileo, o sea, forma, localización y dimensiones del infierno de Dante, o sea, tipo ya venía con una impronta que hoy día le dirían que es comunista, una cosa así, ¿no? El tipo era un tipo que estaba totalmente, digamos, en contra de, no es que estuviera en contra de la iglesia, pero entendía que lo que la iglesia en esa época hacía y decía eran puras tonteras nomás. Pues el tipo era un tipo inteligente y descubrió hizo muchos avances para la física, la matemática. ¿Mm? Em, entonces él entendía, él se daba cuenta de los errores garrafales de Aristóteles de ahí para adelante. ¿No? Y que Galileo era un tipo. Y ya usaba esta forma sarcástica de un poco de reírse un poco de la iglesia y decirle que las cosas, pues, bueno, no sé si ustedes conocen el infierno de Dante, pero de otra obra bastante muy bonita de la época. Eh, y él se basaba en esto, entonces hacía conferencias como para enfrentar un poco al pensamiento de los llamados filósofos de la iglesia de la época. ¿No? Bueno, Galileo fue el primero que recupera Arquímedes después de muchos siglos donde Aristóteles, el pensamiento aristotélico reinó, digamos, eh, en la sociedad bueno, y en la iglesia, probablemente tal. Y esto hace que Galileo se enemiste lentamente y de a poco con la iglesia. ¿No? Finalmente, bueno, con esta charla no le dieron ninguna plaza de catedrático, ¿ya? Pero sí al final, después con el tiempo, logra ganar un puesto, digamos, de catedrático en las universidades de Pisa, Padova, y ahí comienza a trabajar ya. eh, pero lo que él quería era ganar dinero. ¿No? Este, bueno, en aquella época más o menos, porque como ahora el sueldo catedrático no daba para mucho, así que él quería trabajar en las cortes y inventaba muchas cosas. ¿No? Ganó dinero con los telescopios. Él no inventó el telescopio, pero sí construía telescopios muy buenos. ¿No? Muy buenos y los vendía. Entonces ganaba dinero con eso a las cortes, qué sé yo. ¿No? Eh, bueno, y mejoró muchas cosas de las militares, ¿no? Que también eran muy importantes en la época. ¿No? Y bueno, se sabe que trabajó en las cortes de los Medici, y los Medici eran una especie de como las familias que estaban un poco en contra de las familias que estaban a cargo de la iglesia, así que digamos, tomó parte en un bando en el fondo Galileo, y por eso fue odiado por el otro bando. Uh-huh. Bueno, Galileo tenía un amigo, Sagredo, un amigo, digamos, de toda la vida, y con él hacían las locuras, las locuras que hacían. Eh, Aquí, no sé si alguna vez, pero han escuchado algo de Galileo respecto al magnetismo y la electricidad y algo. En realidad no, ¿cierto? Galileo nunca aportó mucho, aunque aportó mucho en la física, no aportó nada al estudio del magnetismo y nada. ¿No? Hay una historia que se dice que Galileo y su amigo Sagreo, digamos, este, encontraron una roca de magnetita, ¿ya? Muy grande, grandota, y le pusieron otra roca de hierro muy pesada encima y la cosa se flotó ahí, ¿ah? Flotó digamos, por la repulsión, como imanes gigantes. Entonces, ellos pensaron, esto lo podemos vender. Entonces, pensaron que en uno de los matrimonios de los Medici, ellos, bueno, metieron esta cuestión a estas rocas y hicieron como le hicieron una especie de cajita, digamos, con madera, qué sé yo, muy barroco todo, y para que se viera bonito, digamos, y además que tenía que ver con la atracción, digamos, y la repulsión y el matrimonio y eso todo, ¿no? Trataron de vender una historia con esto y se lo fueron a vender ahí al matrimonio de los Medici, pero no se lo compraron, entonces todos bajaron de precio, qué sé yo, no, nadie los pescó con esto de los imanes gigantes. Y ahí Galileo dijo, bueno, esto no sirve para nada, entonces nunca estudió el magnetismo, no contribuyó, digamos, a eso, pero sí contribuyó con los telescopios, por ejemplo. Él construía muy buenos telescopios
pero más que construirlo, lo importante que hizo fue que sabía dónde apuntar y sabía qué mirar, ¿ya? Entonces Galileo en 1604 más o menos fue uno de los primeros que él pudo divisar una supernova, ¿ya? El problema es que esto era algo que no se podía, digamos, conversar, porque en aquella época, como Galileo pertenecía a las clases un poco más altas, entonces él conocía a toda la gente que, digamos, de la iglesia, qué sé yo. Entonces, eh, me habló mucho del fenómeno porque el tema era serio, ¿ah? Pero él sí vio las fases de la Luna, las fases de Venus, ¿ah? Eh, el- entonces, todo esto lo que Galileo fue viendo, también Galileo no era tonto y se daba cuenta de que si se ponía a hablar de estas cosas, eh, iba a tener más problemas de los que ya estaba empezando a tener. Entonces, pero sí se preguntaba a sí mismo, se preguntaba, bueno, pero ¿cómo se hace? Si se supone que la Tierra es el centro del universo y el Sol gira y todos los planetas giran, entonces ¿por qué Venus tiene fases? Entonces no pudo, no, o sea, él entendió de que entonces estaba todo mal, porque el pensamiento de la época estaba mal y él empezó a escribir sobre esto, sus avances, digamos, respecto a esta parte de la astronomía, ¿no? Ahora, el tema es que él no estaba haciendo hipótesis, él lo estaba viendo, digamos, que ocurría esto. Entonces, eh, él confirmaba inmediatamente, ¿ya? Pero la iglesia igual lo negaba y en aquí en el Sideres Nuncius, la iglesia ya sale a negar todas las hipótesis que habían respecto de que la Tierra era solo parte de un sistema y que el Sol estaba en el centro. ¿Mm? Pero Galileo escribe un libro, dentro de las cosas que escribió, digamos, esto que se llama Los Diálogos. No sé si ustedes lo conocen. Eh, Ahí estaba los personajes, eran tres, en el fondo de qué se trata este libro, eran tres personajes. En Los Diálogos es un libro que está escrito como si fuese una obra teatral, ¿no? Pero en el fondo era un libro de divulgación científica. Pasa que Galileo era tan inteligente que, digamos, lo escondió en este formato. Y diálogo se llama porque en el fondo es el diálogo de tres personas, ¿ah? Está Salviati, yo no me acuerdo los nombres, pero hay uno que se representa a sí mismo, Galileo. Es como él pero con otro nombre, ¿ah? Y él era, un personaje ese era copernicano, ¿ya? Entonces él decía que la Tierra era solo una parte del sistema y que en el fondo el Sol era el centro, digamos, de este sistema y que todos los planetas giraban en torno al Sol. Había otro personaje que era su amigo Sagredo, no sé qué nombre le puse, yo ya no me acuerdo, pero ese personaje, él era como un intelectual, entonces hacía preguntas y trataba de que los otros dos le respondieran. Y claro, los otros dos tenían distintas miradas, porque uno era copernicano y el otro era aristotélico. Y a este aristotélico le pusieron Simplicio, como para reírse un poco del pensamiento simplista que tenía la iglesia de creer todo lo que decía Aristóteles. Entonces, a ese le puso Simplicio, ¿ya? Y bueno, este libro se publicó, ¿ya? Aquí, bueno, aquí está ya el juicio a Galileo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, esta es la Inquisición de la época. Roberto Belarmino, que era el presidente del Tribunal de Inquisición, Barberini, que era eh, Barberini, bueno, a ver, lo que pasa es que este libro de Galileo Diálogos eh, se, se permitió que se publicara, porque en esa época los libros tenía que revisar la iglesia. Entonces Roberto Belarmino, no era cualquier personaje, ¿ah? Belarmino fue el que condenó a Giordano Bruno a la hoguera. Entonces este tipo no, así con chistes no andaba, o sea, si encontraba algo que no le gustaba, te condenaba nomás, pues no.
Entonces leyó el libro y dijo, bueno, ya sí, se puede publicar, pero siempre que se sostenga, digamos, de que todo esto son hipótesis nomás y que no, no, digamos, no tienen que ver con la realidad, porque la realidad es lo que ellos decían nomás, ¿ya? Entonces se publicó, el tema es que se publicó en italiano el libro, y mucha gente lo leyó, porque generalmente los libros se publican en latín. Entonces lo leyó mucha gente, muchísima gente, y entre ellos que lo leyeron, lo leyó uno de los grandes amigos de Galileo, que era Matteo Barberini, que después fue Urbano VIII, el Papa, ¿no? Estos eran amigos con Galileo, pero una vez que este tipo llegó a ser Papa, se, ensober- se puso tan soberbio, ¿ya? Por su posición, digamos, que era omnipotente, digamos. Eh, y el problema es que este tipo, al leer el libro, se identificó con Simplicio. Se identificó con Simplicio, digamos, el que al fondo en el libro Simplicio lo van dejando en ridículo con cada teoría que va proponiendo, porque aquí el copernicano Salviati le rebate todo con, digamos, con argumentos, ¿ya? Todas las teorías físicas. Entonces el problema es que el amigo, el Papa, digamos, se identificó con Simplicio, y este ya fue el fin, digamos, de Galileo. ¿Mm? Entonces ahí ya lo llevan a juicio, qué sé yo. Eh, Salen muchas cosas en este libro, por ejemplo, bueno, y ahí uno se va dando cuenta de las cosas que proponía Aristóteles y que se mantenían, como por ejemplo Aristóteles decía que las mujeres, todas las mujeres tienen una pieza dental más, eh, o una pieza dental más que los hombres, digamos. Y eso lo dijo Aristóteles y era una verdad que se creía, digamos, se tenía que creer nomás, ¿ya? O sea, imagínense, Aristóteles se casó 2 veces y nunca se le ocurrió contarle los dientes a la esposa. Entonces, era, bueno, las leceras que decía Aristóteles. El tema es que estos personajes le creían a Aristóteles y entonces condenaron a Galileo. Aquí ya está viejo, ya quedó ciego, se salvó de la hoguera, digamos, porque al final se retractó, tuvo que retractarse al final Galileo, digamos, de sus dichos. ¿Mm? Aquí está con su hija, no me acuerdo cómo se llama la hija, algo de Celeste, no me acuerdo, pero ni siquiera lo dejaron que lo cuidaran, más nada. Galileo estaba recluido, no podía ni salir a comprar nada, hasta que murió, digamos, era la Inquisición en la época. ¿Mm? Pero bueno, dentro de los aportes de Galileo, aquí tenemos la caída de los cuerpos, ¿ah? Aristóteles decía que los cuerpos caían en una velocidad proporcional a la masa, o sea que un elefante cae igual que una hormiga, igual que, bueno, Galileo, digamos, él organizó cuando era joven, dijo, yo tal día, a tal hora, Galileo Galilei, hijo de Vincenzo, voy a comprobar que Aristóteles estaba equivocado. Y cuando era más joven, digamos, en la Torre de Pisa juntó ahí una cantidad de gente, era como ir a un Lollapalooza, una cosa así. Estaban todos ahí, qué sé yo, conversando, digamos, enganchando, qué sé yo. Y eh, este tipo entonces lanzó, digamos, unas masas, unas bolas de hierro y unas bolas de madera, digamos, de distintas densidades. Y claro, no cayeron las dos juntas, pero llegaron abajo más o menos al mismo tiempo y con eso se comprobó, digamos, que los cuerpos, la masa no tiene que ver en la caída de los cuerpos, sino tiene que ver la aceleración de gravedad y otras cosas. ¿Mm? Eh, bueno, después obviamente que estos experimentos se comprobaron cuando existió la posibilidad de tener vacío, ¿cierto? Y una bolita de acero y una pluma, ambos caen al mismo tiempo en el vacío, cuando no hay influencia del aire, ¿cierto? El roce del aire. ¿Mm? Galileo también trabajó mucho con los planos inclinados, y son los que vamos a ver nosotros en la cinemática, la dinámica. Eh,
él trabajó, bueno, aquí donde hizo su grandes descubrimiento respecto de la velocidad, digamos, de la caída de los cuerpos, ¿no? Con estos planos, los ángulos, él ponía, este era un plano, digamos, que usaba Galileo y colocaba bolitas a una distancia que era el cuadrado de la distancia del anterior. Entonces iba entonces soltándolas, iba calculando entonces la distancia y el tiempo, y como él era laudista, igual que el papá, entonces fíjense que para poder, bueno, él no tenía no existían, digamos, cronómetros ni agua, ni cosas así. Entonces, eh, él lo que hacía era tocar una tecla, laúd, digamos, cada vez que soltaba una bolita y medía el tiempo de la vibración de la cuerda. No sé si era, bueno, era una locura, pero lo hizo, digamos. Y hizo muchos aportes, Galileo era los grandes, uno de los grandes, digamos. ¿No? Trabajaba con la unidad del tempo y el punto. ¿Ah? Y bueno, hacía cálculos muy específicos y aportó mucho, digamos, a la física del movimiento. ¿Ya? También aportó, digamos, a la física de la hidrostática, la dinámica, qué sé yo. ¿No? Eh, bien, otro de los grandes, perdón, otro de los grandes, bueno, este fue un gran físico y matemático, pero ¿saben lo que más fue Newton? ¿Qué es lo que dedicó más tiempo en su vida al estudio? No fue ni a la física ni a la matemática, sino que fue extrañamente a la metafísica y a la alquimia. ¿Ya? Bueno, hoy día han aparecido muchos manuscritos, digamos, de lo que de los estudios que hacía Newton, ¿ya? Este de y se sabe que, imagínense que Newton se retiró más o menos a los 53 años. Entonces, lo que hizo de matemática y física en su vida no fue tanto como lo que terminó haciendo en el resto de su vida, que fue eh, trabajar la alquimia y todo lo esotérico. ¿Ah? Le gustaba mucho esto a Newton. Bueno, Newton aportó mucho al cálculo, pero uno de los experimentos que más dentro de todas las cosas que hizo, fue el de la descomposición de la luz. ¿Ah? Ahora, bueno, ¿quién fue Newton? Newton era un niño, tuvo una infancia, digamos, complicada, digamos, porque ni la mamá lo quería, porque era un niño era un chiquillo un poco, de hecho nació enfermo, entonces se pensaba que se iba a morir. Y con la mortandad infantil que había en la época, se pensaba que, bueno, iba a morir y ahí no iba a durar mucho el niño. Aparte que no era muy agraciado, qué sé yo, pero eh, era un poco bajito, qué sé yo, entonces, pero la verdad es que vivió hasta 1727, entonces vivió muchísimos años. Era un tipo que no era muy bueno, no era bueno, Newton, no era una persona buena, de hecho era muy pesado, era muy pedante, era muy, este, tenía problemas sociales, digamos, era complicado. ¿No? De hecho, lo echaron de la casa cuando ya tuvo, digamos, edad como para, lo mandaron a vivir con la abuela, yo no me acuerdo. Em, em, vivió, bueno, en realidad vivió hasta los 84 años más o menos. ¿Mm? Pero el tipo era genial, sí, era genial. ¿Mm? En el fondo, él crea la física como tal, ¿ah? Como se conoce hoy en día, y bueno, por eso se llama la física newtoniana, ¿cierto? La que se ocupa, digamos, en gran parte del estudio cuando uno estudia física. ¿No? Eh, Él, bueno, dedicó tiempo de su vida al estudio de la física y la matemática, ¿cierto? Pero el tipo trabajaba porque le interesaba ganar dinero, ¿ah? Y trabajaba en la Casa de la Moneda, ahí donde ganaba dinero, digamos. Que, de hecho, hay historias, bueno, hay manuscritos que dicen cuando él era jefe director de la Casa de Moneda,
tenía atribuciones. Y una de las atribuciones era condenar a la horca a las personas que falsificaban las monedas, ¿cierto? Y bueno, y él lo hacía con mucha, digamos, le gustaba mucho condenar, digamos, los que hacían este tipo de cosas. Y cuando los ahorcaban, él mismo iba y los tiraba de las piernas, digamos, para estar seguro de que se había muerto. Era un tipo un poco, ahí estaba medio trastornado en ese sentido. ¿Mm? Pero el tipo era genial. Y era, digamos, esotérico, ¿no? Él no creía en la Santísima Trinidad ni nada de eso, pero vivía en el Trinity College. Entonces, digamos, eran cosas como raras. ¿Mm? Eh, él define la física como la conocemos hoy en día. ¿Mm? Fue director, digamos, de la, ¿cómo se dice esto? De la sociedad científica de la época de la Royal Society. Y cuando fue director, bueno, él se atribuyó mucho de los inventos y cosas. eh, Se dice que le robó algunos inventos a Hooke, qué sé yo, bueno. Él todo lo zanjaba, digamos, en respecto de que le conveniera a su conveniencia, digamos. ¿No? Bueno, aquí aparece, estas son, ¿cómo se dice? Son ilustraciones, digamos, pero aquí se dice, no sé si ustedes conocen esto de los experimentos de la óptica, cuando trabajó óptica, Newton, y descompuso la luz. ¿Mm? Y se dice que él estaba en una pieza oscura y entonces dejó pasar luz por un orificio y le puso un prisma y se dio cuenta que la luz se descomponía, pero digamos no fue así. Para empezar aquí, si ustedes se fijan, hay como menos de 2 metros. Se necesitan 7 metros para poder lograr esto. Así que no es tan así, digamos, de que uno pone un prisma y al tiro la luz se descompone, no. Se necesita más o menos mínimo 7 metros y tiene que estar en un ángulo y qué sé yo, y una pieza, digamos, oscura totalmente. Y, bueno, no son las condiciones de la foto acá, pero sí lo hizo, él lo hizo, pero lo hizo con 2 prismas. ¿Ya? Eh, Básicamente, los prismas, igual que los telescopios, eran como, eran como atracción en las ferias, digamos, en esa época. La gente le pagaba dinero para ir a mirar por un telescopio, por ejemplo. Y los prismas se vendían, se regalaban también. Eran como atracciones, digamos, ver esto de que en el prisma se veían. Y lo que pasa es que él tomó un prisma un día y se dio cuenta, Newton, que se veía una lucecita roja y azul. ¿Mm? Como que viajaba por el prisma estas lucecitas, unas rayitas en el fondo. No sé si ustedes han tomado un prisma alguna vez, pero si se han fijado, se ven como unas rayitas, una rayita roja y una azul, o violeta, digamos, ¿ah? Y dentro del prisma, como que lo cursan. Eh, entonces bueno, imagínense, ahí está el pensamiento científico. Pensó, bueno, ¿será un efecto del prisma o es que algo pasa con la luz o qué sea? Entonces se propuso, digamos, ver qué pasaba. Y lo que hizo fue pasar luz por un prisma, por un primer prisma, y de esa luz eligió un rayo, un color, que generalmente, bueno, eligió el azul, y ese lo hizo pasar por otro prisma y siguió siendo azul. Entonces ahí se dio cuenta que en realidad no era la luz, no era el prisma, digamos, el que generaba este efecto, sino que era la luz que pasaba por el prisma y ahí, bueno, propuso que la luz se descomponía y escribió sobre la óptica, ¿no? Y bueno, él propuso las bases, entonces ahí empezó a estudiar más este tema. Propuso las bases de los telescopios modernos hoy día, porque los telescopios de Galileo, por ejemplo, eran de refracción y usaban lentes. ¿Ya? Pero el alcance era limitado. Entonces, lo que hizo Newton era proponer los telescopios de reflexión, ¿no? O sea, con espejos. Y eso sí tienen un alcance que está dado, perdón, por el radio del espejo. ¿Mm? Por eso, si ustedes, no sé si se fijan, pero en el norte de Chile los telescopios más grandes son aquellos que
tienen los espejos de mayor radio, ¿cierto? Y que reciben la luz del espacio y la reflejan sobre otro espejo más pequeño, y ese espejo más pequeño la refleja sobre un tercero, y ese tercero va a dar a un lente que magnifica la imagen, y ahí por ahí miran los astrónomos. ¿Ah? Entonces, bueno, esta es una de las frases de Newton. ¿Ya? Bueno, ese es un gran experimento de Newton dentro de las grandes. Vamos a tratar de ir avanzando un poquito más rápido. Bueno, nos quedan unos poquitos. Eh, ¿Quieren ir a un break? En realidad me quedan uno. Sí, pero estos son más, no van a demorar tanto. ¿Quieren ir a un break o seguimos de largo? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Unos 10 minutos? Bueno, profesor, a mí me da lo mismo, hermano. ¿O prefieren seguir? ¿No? Siga nomás. Ya. Ya, sigamos entonces. ¿No están aburridos? Pues si están aburridos me dicen. ¿No? Eh, eh, espérenme un poquito. Ya, ahí sí. Voy a leer acá. Ya, sigamos entonces. Bueno, si quieren parar me avisan, ¿ya? Aquí yo como que hablo y no sé. Otro de los grandes, bueno, este fue Cavendish. Cavendish, se decía de Cavendish, un poquito después de Newton, otro personaje. Esta es una de las pocas fotos que hay de Cavendish. Está en blanco y negro. La de abajo es una ilustración. ¿Mm? Esta de aquí, eh, se dice que es la foto más fidedigna de Cavendish, pero Cavendish, la ropa que lleva Cavendish no corresponde a la época en que vivió. Entonces, no, al final no se sabe si es real o no. ¿Mm? Lo que sí se sabe de Cavendish es que este tipo, se le decía que era el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos. Es decir, Cavendish, era el más millonario, yo creo que de la época, del mundo. ¿Mm? O sea, incluso, eh, ¿cómo decirlo? Tenía más dinero que Bill Gates ahora, por ejemplo. Era un tipo que era un misógino, era súper... eh, él odiaba a las mujeres, ¿no? Algo bueno tuvo que tener con las mujeres, qué sé yo, pero eh, él era millonario, tenía mucho dinero, como les digo, se dice que el tipo más millonario de la historia. ¿M? Porque él tenía una riqueza que se podía datar de la época de los normandos. Entonces el tipo tenía dinero. ¿M? Pero algo tenía con las mujeres. Entonces, en las mansiones, las mujeres, por ejemplo, en su mansión, las mujeres no se podían dejar ver. O sea, si él iba caminando por la mansión y veía una mujer, esa mujer tenía que inmediatamente despedir, o sea, no se podían dejar ver. Se comunicaban con notitas, digamos, no podían. Bueno, todos tenían su parte rara, ¿no es cierto? Pero la, eh, digamos, el denominador común de Cavendish también era que tenía dinero, digamos, como para hacer cosas. Y Cavendish lo que hizo fue este, eh, calcular la constante de gravitación universal, fíjese, ni nada más ni nada menos.
calcular G. Y lo hizo con este artilugio que creó él en su sótano, una esfera gigante. Es lo que hizo en el fondo, bueno, la fórmula de la gravitación universal, de la fuerza de gravitación F, ¿cierto? Es igual a la masa 1 multiplicada por la masa 2 dividido por el cuadrado del radio de la distancia que los separa. El radio. O sea, entre esta masa y esta masa hay una distancia que los separa. Esa distancia r cuadrado, al cuadrado, digamos. ¿Ah? Y él lo que hizo fue, tomó, igualó las masas. ¿Ah? Y al igualar las masas lo que hizo fue tratar de hacer más fácil la solución para poder llegar a la constante G. ¿no? Así que llegó a un valor de, bueno, él, a ver, ¿cómo lo hizo? No me acuerdo yo, pero los cálculos que hizo, él calculó, bueno, la fuerza de 6.67 por 10 a la menos 11 kilogramos metro segundo cuadrado, sí, ese valor sí, más o menos. Que la Tierra equivalía más o menos como al 0,0000, ¿cuánto? A ver, 1, 2, ¿cuánto podría ser? Con 7 ceros, 0,0000007, ¿ah? Aproximado, sí, o 0,0000006,667, digamos. ¿ah? Esa fuerza que él trató de calcular, ¿ah? Porque claro, la calculó con dos masas de 1 kilogramo, así que digamos, la fuerza de atracción en la Tierra no era, porque si nosotros calculamos las fuerzas de atracciones respecto de masas como estrellas, planetas, por ejemplo, la Tierra con la Luna, la Tierra con el Sol, qué sé yo, la Tierra con Júpiter, son masas gigantescas. Entonces, claro, en ese contexto nos van a dar valores más o menos que son calculables. Para nosotros ahora nos da lo mismo que tenemos calculadora, pero en la época lo que se propuso Cavendish en el fondo era como calcular el peso de una bacteria, para tener una idea. Entonces, es súper complicado porque ¿cómo calculaba eso? Y bueno, lo hizo con este artilugio que creó en su, en su casa. Y fíjense que llegó a una cifra de 2, con 2 decimales exactos a la cifra que existe hoy día. ¿Sí? El tipo era un tipo, bueno, otro tipo genial de la física. Acá vamos a ir avanzando. Este es Thomas Young. ¿Usted recuerda a Thomas Young? Tienen que haberlo escuchado por ahí. Thomas Young no era un físico, era un médico, pediatra. Era un pediatra. Además, una común denominador, era rico, tenía dinero, digamos, por familia, pero tenía un defecto. El tipo hablaba muy raro, hablaba como que gritaba. Se dice en los manuscritos de la época, digamos que. Entonces no tenía muchos pacientes, no le gustaba mucho a la gente ir a verlo, ¿no? A los niños sobre todo. Así que se dedicaba a otras cosas. ¿no? Y daba charlas, pero aburría, digamos, a la gente. Así eh, él daba charlas en la Royal Society. ¿no? Y se dedicaba a estudiar cosas, le gustaba la biología, le gustaba estudiar las cosas antiguas, pero también le gustaba estudiar fenómenos, digamos, que él iba tomando de otras personas. Él ya conocía los, los estudios de Huygens sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. Ya, pero como eran hipótesis, digamos, y que en esa época
Newton las tiró al basurero porque Newton obviamente no iba a querer que se dijera algo distinto a lo que él decía, porque Newton decía que la luz era partículas, partículas que viajaban en línea recta. Y Huygens en su época decía que la luz era ondas, se movía como ondas, no como partículas. Bueno, Thomas Young lo que hizo fue un experimento que demostró que la luz tenía una naturaleza ondulatoria. ¿Ya? Ahora, para poder demostrar que algo tiene naturaleza ondulatoria, sea la luz, sea el sonido, sea lo que sea, tiene que producirse un fenómeno típico de las ondas, que es la interferencia. ¿Ya? Entonces, a Young se le ocurrió un experimento y lo mostró en la Royal Society. Habían como, no sé, unas 5 o 6 personas, estaban todos durmiendo, yo creo, porque nadie lo tomaba en cuenta, ¿sí? En realidad. Pero ¿qué tenía la Royal Society? Tenía secretarios que anotaban todo lo que ocurría en las charlas y en las exposiciones. Y por eso el experimento de Young se hizo famoso. ¿No? No porque la gente que estuviera ahí, digamos, le aplaudiera, no lo tomaba mucho en cuenta. Esto más o menos fue lo que hizo Young. No fue exactamente esto, pero él tomó una fuente de luz, ¿ya? Estos son experimentos que se han hecho, digamos, en la actualidad, ¿ya? Pero aquí, básicamente, ¿qué hizo Young? Tomó una fuente de luz bastante intensa, yo no sé si fue, no me acuerdo con qué trabajó, con un arco parece, no sé, arco de luz, algo, pero fue una fuente de luz intensa y que podía dirigirla. ¿M? Entonces, bueno, tomó una fuente de luz y al final puso una pantalla donde se reflejara esa luz. ¿Ya? Y en medio, en el camino, en el trayecto de la luz, puso una cartulina, una especie de, eh, este, una, una, una pantallita, ¿cierto? Pero esta pantallita aquí aparece con ranuras, pero en realidad no fue con ranuras. Él lo que hizo fue interponer una pantalla que era más delgada y más pequeña que la pantalla final, pero que eh, interfería con el haz de luz que estaba él emitiendo hacia la pantalla final. Entonces puso una pantalla al medio, que era más pequeñita. Entonces la luz, ¿qué es lo que hacía? La luz, si tenía realmente propiedad ondulatoria, iba a tratar de difractarse para poder rodear esta pantalla. Entonces, esa pantallita que puso él al medio no tenía que ser este, no tenía que ser eh, muy grande, sino que abarcara más o menos el tamaño del mismo haz de luz que se estaba emitiendo. Entonces la luz iba a tratar de rodearla, porque la luz trata de rodear obstáculos, eh, pero es muy pequeño porque viaja muy rápido, entonces le cuesta. No es como el sonido que viaja más lento y rodea obstáculos. Eh, entonces la luz iba a salir por arriba y por abajo, iba a seguir su camino y se iban a formar dos frentes de onda nuevos. ¿Ya? Porque si yo aquí tengo una emisión de ondas, en este caso de luz, va un frente de onda que choca con esta pantalla que está aquí al medio. eh, las ondas tratan de rodearla, o sea, se difractan, tratan de rodear la pantallita, pasan por arriba y por abajo y tratan de seguir su camino, eso es lo que tratan de hacer las ondas. ¿Ya? Entonces siguen su camino, pero ahora como dos nuevos frentes de ondas. ¿Se fijan? Entonces el gallo se le ocurrió que si ponía una pantalla en el camino de la luz, entonces iban a formar dos frentes de onda nuevos. Y esos frentes de onda, al seguir su camino, esta pantalla final estaba puesta a una distancia tal que esos frentes de onda se interfirieran. ¿Ya? Si es que realmente eran ondas, ¿ah? Se iban a interferir. Y al interferirse, se forma un patrón típico, que es este patrón que está acá al final. Este se llama patrón de interferencia, ¿ah? Donde se forman franjas. La franja del centro es más marcada y después se van marcando menos y menos y menos a medida que se van
formando más franjas a los costados, ¿no? Porque se marca más porque va llegando con más fuerza ahí en el frente de onda de las que se interfieren y se marcan franjas, digamos, marcadas y otras sin marcar, marcadas y otras sin marcar, ¿eh? Esto se llama patrón de interferencia y ocurre con cualquier onda o eh, cualquier, um, cualquier cosa, materia que tenga propiedades de onda, ¿ya? Entonces, si eso se formaba, la luz tenía propiedades ondulatorias. ¿Se fijan? Entonces, él para comprobar esto también, además puso otra cartulina adelante de estas dos para interferir, perdón, entre medio de estas dos para interferir uno de los frentes de onda. Puso una cartulina acá arribita. Entonces, lo que hizo fue interferir el frente de onda superior para que no siguiera avanzando y dejó que avanzara el inferior nomás. Y entonces al final no se formó un patrón de interferencia porque solamente avanzó un solo frente de onda nomás, ¿no? No hubo interferencia porque no habían dos frentes de onda. Porque él, además de estos dos, entonces puso una pantallita arriba para que se reflejara el otro frente y no siguiera avanzando. Y con eso comprobó, digamos, que la luz, al generar interferencia y después al comprobar que esta interferencia podía ser interrumpida, entonces ya se comprobó ya 100% que la luz tenía propiedades, que era una onda, ¿no? Que tenía propiedades de onda. Entonces, un experimento genial, digamos, para la época, ¿ya? Y que lo hizo Thomas Young. ¿Mm? Claro, él al principio no tuvo fama porque no lo tomaron en cuenta, pero después con el tiempo, como le decía yo, la gente leía lo que se escribía en cada una de las conferencias y los científicos, digamos, se fueron dando cuenta que el tipo tenía razón y bueno, ahí se tomó en cuenta el experimento y hoy en día es uno de los experimentos que más se reproducen en los laboratorios de física en las universidades, ¿ah? Porque es muy fácil de hacer. Bueno, Léon Foucault. Este otro personaje muy atormentado. Este fue uno de los primeros que, digamos, científicos físicos que no cumplía el común denominador del anterior. Este no tenía dinero, era bastante pobre, digamos. Pero sí pudo trabajar finalmente como en una universidad y fueron uno de los primeros que se les pagó por investigar, ¿eh? Antiguamente la investigación no se pagaba, solo la enseñanza, pero fue uno de los primeros, digamos, a los cuales se les pagó por investigar. Y no sé si han escuchado el péndulo de Foucault. ¿Ah? Bueno, este tipo tenía problemas, digamos, para socializar, ¿no? Tenía problemas, sobre todo con las mujeres. Así que el tipo que trataba trataba de, bueno, de dedicar su tiempo al estudio y a la investigación, ¿no? Hizo varias cosas. Foucault inventó los giroscopios, ¿no? Los giroscopios que están en los aviones, los satélites, todavía se utilizan, ¿no? El tipo es investigador, digamos, iluminó a la ópera de París con luces de arcos, ¿ah? O sea, el tipo es un tipo muy, muy interesante. Pero una de las cosas que más se recuerdan es el péndulo de Foucault. O sea, ese péndulo, bueno, es como todo péndulo, ¿eh? Pero a él se le ocurrió que sí, fíjense lo que se le ocurrió. Eh, Tratar de comprobar que la Tierra giraba realmente, ¿no? Y en esa época se intuía que la Tierra, o sea, se sabía que la Tierra debía girar para que se formaran todos los fenómenos, pero nadie lo había comprobado, digamos. ¿Mm? Y él se basó en la primera ley de Newton, ¿ah? En la primera ley de los principios de Newton. Bueno, básicamente dice que eh, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ¿cierto? Entonces el cuerpo permanece en estado de movimiento.
o de reposo, ¿cierto? O sea, él, mira, lo que hizo, puso una varilla, ¿ya? Una varilla delgadita en un torno. ¿Saben lo que es un torno, cierto? Algo que gira, pero en forma horizontal, ¿cierto? Gira así. Él puso una varilla, digamos, de metálica, pero lo suficientemente flexible como para que pudiese vibrar de arriba abajo. Entonces, él la varillita la hizo vibrar, ¿ya? Se movía arriba y abajo, pero la conectó a un torno y después hizo girar el torno. ¿Mm? Entonces, o sea, piensen en lo complicado de lo que... entonces, él se dio cuenta que aplicarle movimiento a la varilla, o sea, hacerla girar, la varilla igual seguía moviéndose de arriba y abajo, ¿ah? Aunque siguiera girando. Y eso pasaba porque no había, aunque se le estaba aplicando un movimiento, no se le estaba aplicando una fuerza. Entonces, eh, si no aplicábamos ninguna fuerza sobre un cuerpo que se estaba moviendo, no aplicábamos, fíjese, él pensó, si no se aplica ninguna fuerza sobre un cuerpo que se está moviendo, ¿ya? Entonces ese cuerpo va a seguir moviéndose. Primera de Newton. Entonces él pensó, bueno, si coloco un péndulo, ¿ah? Si suelto un péndulo, este, y este péndulo empieza a moverse, ya este péndulo se va a mover en el mismo movimiento. Si no hay ninguna fuerza que haga que la Tierra se detenga, entonces, y no hay ninguna fuerza que haga que el péndulo se detenga, todo aquello que se mueva con la Tierra se va a mover de la misma manera. ¿Ya? Entonces lo que hizo él fue entonces utilizar este mismo principio para, bueno, el péndulo lo enganchó, digamos, del techo, qué sé yo, le puso una masa, hizo un cordaje ahí para no utilizar las manos, que es lo que hizo Foucault, porque, bueno, lo que pasaba era que si em, el principio de él era que si tenía que haber una manera de que si giraba el péndulo, cuando no hay ninguna fuerza que lo afecte, entonces lo que gira no es el péndulo, es la Tierra. No sé si me entienden, ¿eh? Eh, entonces, claro, él para soltar el péndulo y no aplicar ninguna fuerza, nada, digamos porque incluso las manos, él probó, digamos, soltando el péndulo con la mano, qué sé yo. eh, Incluso el soltar el péndulo con la mano hacía que el péndulo, digamos, después de un rato empezara, caía en un régimen, digamos, caótico. Entonces ya el experimento no servía. Generalmente los péndulos después de un rato caen en régimen caótico dependiendo del largo de la cuerda y de la masa, ¿no? Pero él hizo una especie de bueno, colocó cordeles, colocó una vela, entonces la vela cuando quemaba el cordel que sostenía el péndulo se soltaba y empezaba a moverse. Y después de un rato el péndulo empezaba a girar. Como no había ninguna fuerza que lo estaba afectando en su movimiento, eso quería decir que la Tierra era lo que giraba, no era ¿se fijan? Porque estaba conectado a algo que estaba conectado a la Tierra. Bueno, es una cosa se le ocurrió, ¿no? Eh, Ahora también hay que entender que, bueno, para la época la Tierra gira más o menos a 0,0007 revoluciones por minuto, ¿ah? Eso es un giro al día. O sea que, por ejemplo, en el péndulo se demoró en completar una circunferencia. ¿Ah? Por ejemplo, en París, 31 horas, 30 horas más o menos, en completar la circunferencia. Si nos vamos al Ecuador, como ahí en el Ecuador, digamos, el radio es más, la Tierra, la circunferencia, digamos, más grande que los polos, ahí se demora mucho más,
70 horas más o menos. Bueno, estas son las cosas que se le ocurre. Este es otro personaje brillante, Foucault. Bueno, un proyecto bonito sería hacer un péndulo de Foucault. En la mayoría de las universidades hay. Entonces, hacer uno, digamos, para tener. No es complicado, digamos. Millikan. Millikan es otro personaje, ¿ya? Bueno, este profesor ya, lo que hizo Millikan fue medir la carga mínima de electrones que hay en la naturaleza. O sea, otro experimento, digamos, genial y muy raro. Este es, digamos, la máquina que usó en el fondo, ¿ya? Tiene varias aberturas, digamos, ahí que lo que creó era vacío, así que es una bomba de vacío en el fondo y en la bombita había placas, digamos, que estaban ionizadas con carga positiva y negativa. Había un selenoide, digamos, que generaba la diferencia potencial entre las cargas, ¿ya? Y él lo que hizo en el fondo fue, así básicamente, bueno, colocó ahí, eso es un microscopio, no sé si lo ven, no sé si se ve, pero para poder mirar adentro de esta cosa. ¿Ah? Y cuando él iluminaba esto con la diferencia de potencial adentro, y lo que hacía en el fondo era, por esta cosita, atomizar, o sea, enviar pequeñas partículas de gotitas de aceite. ¿Ah? Él usó el atomizador del perfume de la esposa para poder generar gotitas muy finitas adentro de este aparataje. Y miren, fíjense la genialidad. Las gotitas caían, se iluminaban con esta diferencia potencial y una que otra en algún momento quedaba detenida en el trayecto, quedaba flotando porque se equilibraba, digamos, su carga con las cargas de las placas que estaban en los extremos, ¿ah? Eh, entre positivo y negativo, ¿cierto? Y, y bueno, esto ocurría, digamos, porque esto pasaba, digamos, por la carga, digamos, del electrón y la masa y qué sé yo, de la gotita de aceite. Pero fue un experimento genial y con eso él midió la carga mínima, digamos, de otro avance, digamos, de la física, otro genial. Este Rutherford, ya otro, digamos, físico importante, y él trabajó, digamos, con los rayos. Fíjense que, miren esta figura de acá. Esto es una radiografía, esto es una persona la mano de una persona con su anillo que sostiene una moneda, ¿ya? Esto está hecho con rayos X, esta, esta radiografía, esta foto aquí de la mano. Y esta está hecha con radiación en general, los rayos alfa, beta, gamma. Esta foto de la época él se preguntó, bueno, pero ¿por qué pasa esto con rayos X? ¿Y por qué ocurre esto otro? O sea, claro, el avance en la época era este, y todos estaban trabajando en esto, la radiografía y qué sé yo. Ya, pero él se dedicó a trabajar lo otro, a trabajar esta parte, del por qué pasaba entonces esto, por qué hay radiaciones que no pueden traspasar la piel y otras que sí. ¿Se fijan? El pensamiento científico del gallo. Para esa época, bueno, ellos, para esa época trabajaban, digamos, con un modelo atómico de Dalton, algo muy rústico todavía. ¿Ah? Se pensaba que el átomo era que la materia era una especie de esponja. El átomo era una especie de esponja donde estaba cargada totalmente de forma positiva la esponja y los intersticios o espacios dentro de la esponja, como un queso adentro con orificios, esos orificios estaban cargados negativamente. Entonces, eso es lo que se pensaba, digamos, más o menos, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, él trabajó se dice, bueno, hay una historia de Rutherford. Estaba trabajando en su laboratorio y midiendo diferencias de potenciales, qué sé yo, porque, bueno, se trabajaba con la radioactividad, con cargas eléctricas, cosas ionizadas, ¿cierto? Entonces él estaba haciendo algo que hoy día no sabía por ningún motivo en un laboratorio, que es fumar. Estaba fumando dentro del laboratorio. Y el humo, digamos, llegó a uno de estos aparatitos que él tenía ahí y el aparato cambió su diferencia, digamos, de voltaje y en el fondo la diferencia de la potencial de la radiación. Y con eso lo que inventó, porque ahí se le ocurrió esto, bueno, se le inventó los detectores de humo. El detector de humo lo que detecta es una diferencia en la, en la radiación que está enviándose, ondas, cargas ionizadas, ¿ya? Tienen un flujo y cuando hay una diferencia, marcan de manera distinta en un marcador, digamos, de radiación y eso genera una alarma, ¿se fijan? Y bueno, un detector de humo. Bueno, o sea, esto es eso entre paréntesis, ¿ya? Pero lo que hizo lo importante, eh, usó el modelo atómico de Thomson, ¿cierto? Sí, claro, el de Thomson que está... algo muy rústico. Él hizo pasar, ahí aparece en la figurita, hizo pasar radiación por materia, ¿ya? Y lo que en el fondo se dio cuenta que, bueno, este experimento lo hizo con otro personaje, otro grande que es Geiger, ¿ah? Que ya, bueno, ustedes conocen ese aparatito que se llama el contador Geiger para contar radiación. Bueno, entonces, lo que hicieron en el fondo es pasar radiación, distintos rayos. Bueno, los rayos alfa eran los que más se trabajaban en la época y lo hizo con una placa de oro, ¿ya? Tenía que usar un metal muy fino. Em, Perdón, una placa muy fina de este caso. Y en la época, ¿por qué lo hizo con oro? Porque aquellos que trabajaban de manera más fina el metal eran los orfebres en la época, el oro. ¿Ah? Los otros metales no se trabajaban tanto, así que tuvo que hacerlo con placa de oro, porque era lo que se trabajaba, digamos, lo que existía en la época más fino, más delgadito, qué sé yo. Entonces, ha sido, bueno, dentro de las 2 o 3 millones de partículas alfa que rebotaban, digamos, acá, al pasar por materia, por la placa, una que otra se desviaba, ¿no? Entonces, se dio cuenta que el núcleo atómico, o sea, se dio cuenta que los núcleos tenían, este, a ver, ¿cómo decirlo? Que los átomos, que la forma del átomo, para empezar, no era la forma que se creía en la época, ¿ya? Eh, Él propuso este modelo atómico de Rutherford. Él dijo que en el núcleo tenía que haber tal cantidad de fuerza, ¿ya? De fuerza nuclear, ¿ya? De fuerza nuclear, y esa fuerza tenía que estar, era muy alta para poder mantener a más grande que la fuerza, digamos, de atracción, ¿ya? O de repulsión en este caso, ¿cierto? La fuerza de repulsión era más pequeña que la fuerza nuclear. Entonces, él lo que propuso, por ejemplo, que si el núcleo atómico de un átomo tenía el tamaño de una manzana, si quisiéramos, digamos, tratar de extrapolarlo a algo más normal, si el núcleo tenía el tamaño de una manzana, entonces el átomo en sí, el átomo completo, considerando los electrones, el átomo en sí tenía el tamaño, por ejemplo, de unas 2 o 3 catedrales, ¿ah? O sea que el núcleo es algo pequeñísimo, muy pequeño. Y los electrones están por allá a cientos de metros de distancia dando vueltas. ¿Mm? Claro, uno lo dibuja como un núcleo grande y electrones pequeñitos dando vueltas muy cerca, pero en realidad el átomo en sí es como una manzana dentro de un estadio, una cosa así, ¿ah?
La manzana es el núcleo y el estadio completo es el átomo. Ese es, digamos, el modelo que proponía Rutherford. Y dentro de eso, las partículas alfa que chocaban con la materia, chocaban con pasaban ahí por todo este estadio, pero una que otra chocaba con la manzanita. No sé si me entienden. Y al chocar con la manzana se desviaban, ¿ya? Entonces él se dio cuenta de que se podían alterar los núcleos de los átomos, ¿ya? Bueno, y ahí vino digamos, el estudio de la fisión nuclear. Y bueno, la guerra, digamos, los avances en física han sido también, siempre han ido de la mano de los avances de las militares, ¿cierto? Porque se necesita mucha capital para poder estudiar este tipo de cosas. Eh, así que bueno. Eh, ese es Rutherford. Bueno, y aquí estamos llegando al final. Aquí ya los junté a todos, ¿eh? Porque ya estaba cansado. Entonces, Einstein, Bohr, de Broglie, Heisenberg. Y también por ahí tiene que estar el Schrödinger, ¿no? Estos personajes, el átomo de Bohr, por ejemplo, ¿m? Broglie y sus ecuaciones, y la incertidumbre de Heisenberg, la relatividad de Einstein, ¿cierto? Las ecuaciones de Schrödinger, o el gato de Schrödinger, que se relaciona mucho con esto. A ver, el último experimento que yo les quiero mostrar es el de la doble rendija. Yo supongo que ese sí lo han visto, o por lo menos lo han escuchado, que se relaciona mucho con el gato de Schrödinger, ¿no? Eh, Quiero que... Ay, perdón, voy a salir un poquito de ahí, porque ya estamos terminando. No sé si sirve hacer algo así, pero bueno, en realidad no me sirve. Voy a copiar. Voy a ir aquí. A esta cosita. ¿Qué es esto? Ay, perdón. Um, ahí. Este es un video que siempre les muestro a los niños en... Perdón. Es más video que les muestro a los chiquillos. Hay videos mucho más interesantes, pero no sé si lo ven o lo escuchan. Si me pueden decir, por favor. Sí, profe, sí se ve. Se escucha bajito, pero se ve. Ah, vale. Ya, voy a darle más volumen. Lo que pasa es que ustedes me dicen si está muy alto, ¿ya? La idea es que solamente verlo dura 4 minutos, así que... Todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo... ¿Se escucha algo? Sí, profe, se escucha. Ya. ¿Cómo actúan las partículas o las bolitas de masa? Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpe.
Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien. Un momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? ¿Se vio? ¿Se escuchó bien o no? Sí, profe. Ya. Bueno, ese experimento muy parecido al gato de Schrödinger, ¿no? Un gato junto a un matraz con veneno y un dispositivo con una partícula radiactiva, ¿no? Dentro de una caja sellada. Si el dispositivo detecta radiación, rompe el frasco, liberando el veneno que mata, en este caso, al gato. Según la interpretación en la conferencia, digamos, después de un tiempo, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto, porque existe, la partícula tenía 50% de posibilidades de liberarse, 50% de no liberarse, y hacer que se rompiera, digamos, Estos son experimentos, digamos, ficticios, digamos, no son reales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa con este video que vimos anteriormente? Lo que pasa es que hay una superposición de estados, ¿no? Esto se llama principio de indeterminación, ¿ya? O sea, el gato, en este caso, está vivo y está muerto al mismo tiempo, porque está dentro de la caja y la caja no se ve lo que hay dentro, ¿no? Lo que pasa es que el hecho de observar, como pasó anteriormente con el experimento de la doble rendija, solo el hecho de observar es lo que hace colapsar a la función de onda a una de todas las posibilidades, de todas las probabilidades, ¿sí? O sea, en el fondo lo que quiere decir que nosotros, cada vez que observamos,
cada vez que observamos, estamos haciendo de que las posibilidades colapsen en una sola. Las probabilidades colapsen en una sola. ¿Eh? Es extraño, ¿eh? Es como... tiene que ver también con el diario vivir. Nosotros existen una cantidad de multiversos, universos paralelos, ¿cierto? Donde existen distintas realidades y por lo tanto nosotros vivimos distintas realidades, no es que las vivimos, sino que existen distintas realidades porque existen millones de probabilidades y millones de universos donde en cada uno de esos universos se está desatando una de esas probabilidades de nuestra existencia. Pero nosotros, por el hecho de existir, ¿ya? Estamos existiendo y viviendo solo una de las miles y millones de probabilidades que ocurren, digamos, para nuestra existencia, en el caso individual de cada uno. ¿Ya? O sea que en distintas dimensiones de distintos universos pudiésemos teóricamente encontrar a eh, nuestros iguales, ¿ya? Pero viviendo otras realidades porque ellos, por el solo hecho de existir en ese universo, están haciendo que la función de onda colapse en esa realidad particular. ¿Mm? Y así pasa con la materia y la mecánica cuántica es así. Es muy extraña en realidad. Pero es interesante. ¿Mm? Bien, ¿qué pudiésemos decir? Esto, bueno, en resumen, las leyes de la física no nos permiten predecir el resultado de una medida de naturaleza, sino la probabilidad de que ocurra. O sea, cada vez pueden ocurrir muchas posibilidades, pero solo el hecho de mirar algo hace que ese algo se mantenga estable en una sola probabilidad. ¿Ah? Pero si dejamos de mirar algo, ese algo puede estar ocurriendo en un millón de probabilidades o posibilidades en donde puede ocurrir. Pasarle algo, qué sé yo. ¿Ah? Pero el solo hecho de mirar para nosotros es determinante en cualquier cosa, en la vida, la naturaleza. No se puede estudiar la naturaleza sin medir la naturaleza. No tenemos derecho a decir cómo funciona. ¿Ah? Tenemos que observarla para poder decirlo, porque la naturaleza en sí es un abanico de probabilidades que pudiesen ocurrir, pero nosotros, por el solo hecho de observar, medir, y por eso es muy importante medir, eso nos permite entonces a nosotros comprender la naturaleza desde el punto de vista en que nosotros la comprendemos, y gracias que hay personas que han hecho mediciones exactas, entonces eso nos da confianza, digamos, en las mediciones, pero en realidad son probabilidades que se están midiendo. ¿Mm? Bien, esta actividad la vamos a hacer para la próxima sesión, ¿ya? En el fondo vamos a revisar el currículum priorizado de ciencias naturales, bueno, de física en realidad, que es de este año 2020-2021, de primero a cuarto medio, pero en realidad vamos a analizar, a nosotros nos interesa de séptimo a octavo, de séptimo a cuarto medio. ¿Mm? Bien, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna consulta que quieran hacer. Y si no, entonces voy a dejarle. Lo dejamos hasta acá. ¿Mm? Yo sé que han sido 3 horas, bueno, un poco tediosas, pero estas son cositas que de repente después no vamos a tener mucho tiempo de analizar. Así que es bueno que las conversemos, digamos, en una primera clase. ¿Ya? Así que eso sería, jóvenes. Si no hay consultas, entonces pueden retirarse nomás, no hay problema. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Ya, chao, que les vaya bien, ¿eh?